Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno a analizar un ensayo agronómico con unos resultados que, la verdad, llaman mucho la atención. Vamos a ver cómo se puso a prueba el bioestimulante NanoActive en un cultivo de trigo y si de verdad puede ser un antes y un después. A ver, en la agricultura de hoy en día, la pregunta del millón es siempre la misma. ¿Se puede sacar más cosecha, más rendimiento, pero sin que los costes se nos vayan por las nubes? Encontrar ese equilibrio es básicamente la clave del éxito. Y para buscar respuestas a esa pregunta, nada mejor que irse a un caso práctico, a un ensayo en condiciones de campo 100% reales. Nos vamos a Fraga, en Huesca, que es donde la teoría se tiene que enfrentar a la realidad. Y aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, NanoActive. Se trata de un bioestimulante foliar, una de estas herramientas innovadoras que buscan, digamos, despertar el potencial del cultivo. Vamos a ver si de verdad cumple con lo que promete. Vale, vamos al lío. Para que un ensayo sea serio, los datos de partida tienen que estar clarísimos. Aquí se trabajó con trigo de la variedad Botticelli R2 en una parcela bastante grande, de más de 13 hectáreas, allí en Fraga, y la fecha clave, el día que se aplicó el producto, fue el 28 de febrero de 2019. Con esta precisión, los resultados que salgan son de fiar. El diseño del experimento fue muy inteligente, simple y directo, para que no hubiera dudas. La finca se partió en dos. Por un lado, una zona tratada con los herbicidas de siempre y además NanoActive. Y por otro, una zona de control, o testigo, con el manejo de toda la vida. Así, de fácil. Cualquier diferencia que viéramos solo podría deberse a una cosa: NanoActive. Venga, vamos a ver qué fue lo que pasó. Porque resulta que mucho antes de llegar a la cosecha, el campo ya empezó a contar su propia historia. Las primeras observaciones a simple vista ya dejaban claro que algo distinto estaba pasando entre las dos zonas. Y aquí tenemos la primera pista, que es súper visual. Solo 15 días después de aplicar el tratamiento, los técnicos ya vieron que el trigo tratado tenía un color verde mucho más intenso y en general se le veía con más fuerza, con más vigor. Y estas son señales inequívocas de que la planta está trabajando mejor, más sana. A ver, que la planta se vea más verde está genial, claro que sí, pero al final lo que de verdad importa, lo que manda, son los números de la báscula, ¿no? Los kilos. Pues bien, llegó el momento de la verdad, el de la cosecha, y los datos confirmaron que el impacto había sido muy significativo. Y aquí los tenemos, los datos puros y duros. La parcela con NanoActive dio 2,12 toneladas por hectárea. La de control se quedó en 1,82. Y ojo que el peso específico, que es un indicador de la calidad del grano, también fue un poquito superior. Los números, desde luego, hablan por sí solos. Si tuviéramos que resumir todo esto en una sola cifra, sería esta: un 16,5% más de rendimiento, un 16,5%. En el mundo del cereal, conseguir un aumento así es una auténtica pasada. No es una estimación, no. Es el resultado medido y pesado en el campo. Vale, un 16,5% más es brutal. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que hace NanoActive para lograr esta diferencia tan grande? Vamos a desgranar un poco las claves agronómicas de este impacto. Pues mirad, la clave parece estar en que NanoActive no hace una sola cosa, sino que actúa en varios frentes. Por un lado, mejora la fisiología de la planta. Es como si le pusiera el motor a punto. Esto hace que la fotosíntesis sea más eficiente, que aproveche mejor los nutrientes que tiene en el suelo y, como ya vimos, que crezca con más vigor. En definitiva, la convierte en una máquina de producir mucho más eficiente. Pero esperad, que hay otro tema que es crucial hoy en día en el campo: la compatibilidad. Porque de nada sirve tener un producto buenísimo si luego no lo puedes mezclar con los tratamientos que usas habitualmente, como los herbicidas. Y en esto, la verdad es que NanoActive se portó de maravilla. El ensayo demostró que es totalmente compatible, el control de las malas hierbas funcionó igual de bien, se pudo mezclar sin ningún problema con los herbicidas y, lo más importante, no provocó ningún daño, ningún tipo de estrés al cultivo de trigo. O sea que se integra perfectamente en el manejo normal de la finca. Y por si fuera poco, hay un detalle más que le suma puntos. El producto tiene la certificación del CAAE, lo que significa que se puede usar en agricultura ecológica. Esto, claro, le abre muchas más puertas y va en la línea de una agricultura más sostenible. Bueno, ya hemos visto los detalles, los números y los porqués. Vamos a ponerlo todo junto a modo de resumen para tener una foto completa del impacto real que tuvo este bioestimulante en el ensayo. Venga, vamos a recapitular. ¿Con qué nos quedamos? Primero, el dato estrella.
ese 16,5% más de cosecha. Detrás de esa cifra, una planta con más vigor, más verde y por tanto con más actividad fotosintética. Y todo esto, muy importante, sin afectar para nada al control de malas hierbas y siendo totalmente compatible con los herbicidas. Un pack de ventajas muy completo. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Pues que integrar bioestimulantes como NanoActive en el manejo del cereal parece una estrategia realmente eficaz. Una estrategia para buscar una agricultura que no solo sea más productiva, sino también más eficiente y sostenible. La gran pregunta ahora es, ¿hasta dónde pueden llegar estas nuevas herramientas para ayudarnos a afrontar los retos que vienen?